pantalla. Todos están pudiendo ver mi pantalla. ¿Problema? Sí se le ve la pantalla, pero se le está cortando un poco la conexión cuando habla. ¿Se corta la conexión? Yo estoy escuchando bien, ¿no? A ver, habla un poco más si querés y te aviso, pero yo por ahora escucho bien. Arranquemos. Tenemos problemas por ahí, me muevo un poco a ver si consigo un poquito mejor de señal. Bueno, lo que Se me vamos a hacer ocurre, ahora... disculpa Matías, por ahí capaz que, no sé si apagando la cámara, capaz que sea menos el tráfico de datos y se corte menos. No sé, podrías probar. Probemos. Ahí le saco la cámara y probamos si mejora. Bueno, arrancamos con el último laboratorio. Es el último que tiene evaluación, ¿sí? Que se va a hablar la semana que viene. Y en principio los conceptos para realizar este laboratorio lo han visto, lo han terminado de ver con Nicolás. O sea, la teoría de la materia ya está terminada, ¿eso me pueden confirmar? Sí. 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 Bien, o sea que tienen todo clarísimo y no vamos a tener ningún problema para resolver este laboratorio. Eso creen. Bien, hay que tenerse fe, eso me gusta. En principio, en este laboratorio vamos a trabajar con los temporizadores. En este laboratorio vamos a utilizar código que ustedes tenían de laboratorios anteriores y vamos a agregar ejercicios que nosotros les vamos a dar resueltos para que ustedes, combinando lo que tenían de laboratorios anteriores más las partes que nosotros les damos resuelto, tengan información y herramientas suficientes para resolver este laboratorio que tiene 3 ejercicios. En todo el laboratorio vamos a trabajar con el punto del display de los 7 segmentos, ¿sí? Que se encuentra en el 6.8. Lo vamos a utilizar con distintas funciones, pero lo vamos a ir viendo de a poco. Por ahora, lo importante es que vamos a trabajar con el punto y como dato les voy diciendo que se van a aprender los 4 puntos de los displays, ¿sí? No lo vamos a manejar de manera individual, sino que los vamos a controlar a los 4 juntos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Vamos a comenzar con el ejercicio 1, ¿sí? En el ejercicio 1 nosotros le vamos a dar el código que resuelve el punto A y el punto B completo, ¿sí? Y nosotros ahora lo vamos a desarrollar parte por parte para explicar qué es lo que hace cada una de las partes, ¿sí? Después, lo que ustedes van a tener que resolver solitos es el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 lo van a realizar utilizando código que ustedes tenían del laboratorio anterior, más código que tomen del ejercicio 1. Con eso van a poder resolver el ejercicio 2. Y el ejercicio 3, nosotros le damos una parte del código, resuelta la parte de la inicialización y configuración, y ustedes van a tener que hacer la lógica. O sea que en el laboratorio de hoy hay bastante código para que veamos juntos, ¿sí? Primero, leamos lo que pide el enunciado. En el sistema de reloj desarrollado a lo largo de la asignatura, se desea cambiar la fuente de interrupción del SysTick por un temporizador. Por comodidad, se decide que el contador principal del mismo opera a una frecuencia de 1 Hz. Escriba un programa que configure un temporizador para que funcione a la frecuencia indicada. Utilizando un registro de match, genere una interrupción cada medio segundo y en la rutina de servicio de la interrupción,
realice un cambio de estado en el bit de GPIO correspondiente al punto de los dígitos. En el B, modifique el programa del apartado anterior para que utilice la capacidad de cambiar el estado de terminal por hardware propia del temporizador. O sea, en el B no vamos a tener rutina de servicio. ¿Dudas del enunciado? ¿Se entiende bien? No es por lo menos en cuanto al enunciado, una cosa muy complicada. Vamos a empezar a ver el código, ¿sí? ¿Todo el mundo sigue viendo bien mi pantalla? Sí. ¿Puede agrandar un poco la letra? ¿Cómo, perdón? Sí, puede agrandar un poco el tamaño de la letra. Ahí vamos, ya les busco la opción. Ahí se ve un poquito mejor. Veo una pantalla congelada yo. Sí, está congelada la imagen. Ven una pantalla congelada. Ahí se actualizó. Ahí se Ahora se actualizó. ve bien. Sí, 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 ahí se ve. Entonces, este ejercicio o este código resuelve el ejercicio 1A. ¿Sí? Ustedes van a poder buscar en descargas de la página de la cátedra el código del ejercicio 1A, el código del ejercicio 1B y van a poder descargar también para resolver el ejercicio 3. O sea, todos los códigos lo tienen para descargar directamente en la página de la cátedra. Si no, cuando le demos la guía también lo van a tener. Pero bueno, le damos el punto S directamente, ¿sí? Primera parte. Los recursos utilizados, ¿sí? Estamos usando el pin y el port que teníamos ya en el enunciado, el 6.8, el bit 16.5, eso lo venían utilizando ya desde el laboratorio anterior, no debería haber grandes dificultades. El primer cambio, más o menos importante que hay en este código, es el vector de interrupciones, ¿sí? Hasta el laboratorio anterior, ustedes tenían un vector de interrupciones más chico, ¿sí? Si no me equivoco, las primeras 16 interrupciones corresponden al trap, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? A partir de este laboratorio, ¿sí? Vamos a utilizar o lo vamos a tener por lo menos al vector de interrupciones definido de manera completa, ¿sí? Hasta acá tenemos, y este procesador tiene en su interior 57 interrupciones definidas, ¿sí? Estas son todas las que el procesador soporta, ¿sí? No, creo que se había congelado la imagen un momento. Bien. Por ahí se volvió a mover. Bien. Entonces, Sí, no, nosotros, ahora está bien, ahora se ve bien. hasta el laboratorio anterior teníamos hasta la 15. En este laboratorio las tenemos definidas a todas, pero vamos a utilizar las interrupciones que están cerca del 27, 28, 29, 30 y 31, que corresponden, en realidad a partir de la 28, ¿sí? Que corresponden a los timers. Las otras solamente van a quedar nombradas y todas van a apuntar al handler. Fíjense que la 28 hemos definido una rutina que se va a llamar timer ISR, donde nosotros vamos a realizar
nuestro código, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a utilizar el timer 0. A continuación, tenemos el vector de interrupciones al principio de la segunda RAM. Eso queda igual que en los laboratorios anteriores. Eso es una cuestión de definición por cómo trabajamos nosotros con la placa, porque el vector de interrupciones generalmente apunta, no sé si le explicó Esteban, apunta a la ROM. Si nosotros no movemos el vector de interrupciones a la RAM, por cómo tenemos configurada la placa nosotros, no le va a funcionar. ¿Sí? A continuación, definimos los puntos del display como GPIO. Esto tiene las mismas definiciones que hemos usado en los laboratorios anteriores. Función 4 como salida. Acá están definidos como salida. Y de acá, a partir de acá, comenzamos a definir cómo va a trabajar nuestro timer. Nosotros, en este primer ejercicio, podemos trabajar con cualquiera de los timers, ¿sí? Nosotros hemos elegido, por una cuestión aleatoria, digamos, o de simplicidad, hemos elegido trabajar con el timer 0, ¿sí? Si ustedes desean, pueden realizar pruebas con los otros timers, ¿sí? Nosotros le vamos a entregar el ejercicio funcionando con el timer 0. ¿Dudas hasta acá? En principio no hemos visto nada nuevo salvo el vector de interrupciones. ¿Vamos bien? Sí, profe, por ahora sí. ¿Sí? Bueno, esto sería nuestra primera definición, ¿sí? Cargamos un 0 en R0 y lo ponemos en CTCL. Yo lo tengo abierto acá, ¿sí? ¿Profe? Sí. Hola. Sí. Ah, Sí, te escucho. entonces lo que he hecho es yo configurar para un timer el llamado 0, la configuró que funcione con el clock interno del procesador. Eso es lo que estamos haciendo en esta instrucción, que es lo que le estaba por explicar. Exactamente. Todavía no les he explicado qué es lo que hacemos con esto. Les estaba por mostrar justo eso. Nosotros, en principio, si nos vamos a las diapositivas que ustedes han visto, el CTCR define si vamos a trabajar con un clock interno o con un clock externo. Si nosotros cargamos un 0, quiere decir que vamos a trabajar con el clock interno. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Lo segundo que definimos es el prescaler. ¿Por qué? Este micro estaba trabajando a 95 megas. Nosotros definimos un prescaler de 9 millones y medio. Eso nos da una frecuencia de 10 Hz. Con esa frecuencia de 10 Hz definimos el match. El match vamos a usar el 3. Podríamos usar el 0, el 1, el 2 y el 3. Podríamos usar cualquiera. Hemos elegido el 3. ¿Sí? Ahora, les hago la primera pregunta. Si yo he definido un prescaler de 9 millones y medio, o sea que cuento 10 veces por segundo, y he definido un match de 5, eso significa que cada medio segundo voy a estar recibiendo un match y un llamado a la interrupción. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Podría repetirlo? He definido un prescaler de 9 millones y medio con una frecuencia del procesador que trabajaba a 95 megas. Eso significa que voy a recibir 10 veces por segundo una
cuenta del prescaler. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. De esas 10 cuentas que yo recibo por segundo, yo defino en el match register que cuente 5. ¿Sí? Ok. Cuando llega a la cuenta de esos 5, algo voy a hacer. Todavía no le he dicho qué, pero yo sé que algo va a hacer. Lo que me interesa hasta acá, hasta esta línea que hemos visto acá, es que tengan claro conceptualmente. O sea, el prescaler me hace una llamada, por decirlo de alguna manera, 10 veces por segundo, y el match, a la quinta llamada, provoca una interrupción. ¿Estamos de O acuerdo sea, con está eso? dividiendo en 5 la cantidad de interrupciones Claro, que... los 10 llamados lo estoy dividiendo en 2 partes, por decirlo de alguna manera, cada 5. Profe, Sí. no se suponía que como se cuenta el 0 en el prescaler había que sumarle 1 a la división que hace el prescaler o algo así. Había que sumarle, sí, Sí, había, sí, hay que restarle 1, pero es hay que mínimo. O sea, en restarle vez de 1. poner 950.000 te quedaría 900, o 9.500.000 te quedaría 9.499.999. Eso creo que es lo que dice. Exactamente, es así. O sea, lo hemos simplificado por una cuestión de que la cuenta de 1 en 9,5 millones podríamos pasar a considerarlo despreciable, ¿sí? Pero para ser estrictos, hay que poner 9,500,000 menos 1. Es correcto lo que dice el compañero. De cualquier forma, a nivel de parpadeo, ¿sí? 9.499.999 o 9.500.000, les juro que no van a notar la diferencia. Pero conceptualmente es correcto lo que dice el compañero. ¿Entienden lo que dice el compañero? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien. Es correcto lo que él dice, lo hemos despreciado, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos 10 llamadas por segundo y hemos definido que a la quinta llamada genera un match. Ahora, ¿qué es lo que hago yo cuando recibo un match? O sea, cuando llego a esa cuenta de 5. Hago 2 cosas. Provoco un reset, ¿sí? Y provoco una interrupción. Esa interrupción me va a llevar a mi rutina, ¿sí? Y en esa rutina yo realizaré algún trabajo, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo. Con esto tengo configurado el match. ¿Qué es lo que hago ahora? Limpio el contador para empezar en 0 y le doy arranque. Si se recuerdan, vamos a ver algunos registros, no lo vamos a ver a todos, ¿sí? Pero yo, como para que veamos algunos, del TCR se utilizaban los primeros 2 bits, ¿sí? A ver si lo tengo por acá para mostrarles. Después, para ver con más detalle, ¿sí? Pueden repasar a la diapositiva, pero vamos a ver algunos como para que hablemos el mismo idioma. Y lo podemos buscar como Zen. Bien. El primer bit me decía a mí si arranco la cuenta o no. Y el segundo bit ponía los contadores en ceros. Entonces yo debería poner los 2 bits en 1 para comenzar la cuenta. ¿Sí? En este caso, estoy iniciando el contador. Y acá completamos, hasta esta línea, la configuración de los match.
del prescaler y de los timers. Algunos detalles para que tengan en cuenta, ¿sí? El juego entre el prescaler y el match, ¿sí? Nosotros lo hemos definido en 9 millones y 5, ¿sí? Ustedes pueden definirlo de manera distinta, ¿sí? Y van a obtener el mismo resultado. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo en vez de poner 9 millones y medio pongo 950.000 y pongo un match register en 50, el resultado o el llamado a la rutina de interrupción va a ser igual. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, entre estos dos valores, ¿sí? Del prescaler y del match, pueden jugar, ¿sí? Y van a obtener los mismos resultados sin ningún problema. Vamos a la limpieza del ENVIC. Esto que está acá, estas dos líneas que están acá, son opcionales, ¿sí? En principio, nosotros hemos definido una sola interrupción, o sea, no deberíamos tener otra fuente de interrupción, y están recién arrancando la placa y recién cargado el código, o sea, no deberían tener otra fuente de interrupción, pero como una buena práctica de programación, estas dos líneas limpian cualquier pedido que pueda haber pendiente en el ENVIC, ¿sí? Y una vez que limpio el pedido, habilito de nuevo la interrupción en el ENVIC, ¿sí? Si no ponen estas dos líneas, lo mismo le debería funcionar, ¿sí? Pero como buena práctica, les recomendaría que las dejen, ¿sí? Por último, rehabilito las interrupciones generales y comienzo mi programa. Y acá hagamos una pausita y les pregunto, ¿qué es lo que debería hacer yo en mi programa principal? ¿Qué creen ustedes que debería hacer yo en mi programa principal? Les cambio la pregunta. No, Creo que no nada. especifica nada. ¿Qué es lo que hace? Exactamente, no hago nada, ¿sí? No hago absolutamente nada en mi programa principal, ¿sí? Las funciones que yo voy a hacer o la funcionalidad de mi programa va a estar en mi rutina de interrupción. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Entienden la idea? Sí, profe. Sí. Porque yo lo único que debo de hacer es cambiar o realizar un toggle en el LED, ¿sí? Y no lo voy a realizar en el programa principal, porque el que está realizando la cuenta es el match y el que me va a mandar la interrupción es el match. ¿Se entiende la idea? Entonces, en este programa no tengo nada en el main. Tengo un main y una llamada main, o sea, me quedo acá. ¿Cuándo voy a realizar acciones o dónde va a estar mi programa? Va a ser en la rutina de mi timer. ¿Sí? En la rutina de mi timer, ¿qué es lo que hago? Primero, limpio el flag de la interrupción. ¿Sí? Y después, cambio el estado del pin de GPIO. O sea, si estaba apagado lo prendo y si estaba prendido lo apago. Y con eso termino el primer punto del ejercicio 1A. ¿Dudas? Por el momento ninguna, profe. Cuando Bien. limpia la interrupción ahí arriba,
Sí. No, en la rutina de inicialización, cuando limpia del envy. Del MVIC, sí. Sí, no estábamos usando la interrupción número 20 y algo. ¿Por qué mueve 12 bits? Bien, exacto, sí, es una pregunta, es un detalle, pero es una pregunta importante, ¿sí? ¿Cuál me has dicho vos que estaba usando, perdón? ¿La 20 y algo? Sí, 20 y algo era. No. Bien. La interrupción correspondiente al 12, ¿sí? Es donde está en el micro, para nosotros, el match y el timer 0, ¿sí? O sea, yo lo que estoy limpiando, ¿sí? Es una interrupción, posiblemente, del timer 0, ¿sí? No estoy limpiando las interrupciones que puedo recibir desde otras fuentes. Si ustedes quieren limpiar las interrupciones que probablemente o por buena práctica tengan de otras fuentes, deberían agregar este código y no solamente en el bit 12, sino en el que usaban antes, que era el 27 o el 28, ¿me has dicho? O sea, yo me refiero a que arriba en el vector de interrupción no había puesto la rutina de interrupción del timer en la interrupción 28 por ahí. Sí, o sea, vos me decís Porque era interrupción 12 y es 28 claro, contando. Ya. y el interrupt request es el 12, por eso vos limpiás Creo que no el pin. dependía del pin en el que estaba. Exactamente, dependía del pin, es un pin por bit. Así es. No es la cuenta que la tenés como por definición, no sé si me entendés, es el IRQ, el que se limpia bit a bit. O sea, el que uno necesita modificar es, en este caso, que el IRQ vendría a ser el pin que corresponde al que hace la acción de reseteo. Si no me equivoco. Exactamente. Eso en realidad está fijo y definido en el procesador, o sea, nosotros no lo podemos modificar, lo podemos limpiar y habilitarlo, pero no modificar, o sea, no lo podemos correr del 12 al 17, no sé si me entendés. El 12 está fijo para el timer 0 y ya queda, o sea, el IRQ12 está fijo para el timer 0 y ya queda fijo. No sé si se me entiende. Sí. ¿Sí? Queda Sí, que ya respondida está la conectado, pregunta. digamos. Sí, yo no me acordaba bien eso, si era que había que considerar el total o solamente el del IRQ. Por eso era mi confusión. Bien, es el del IRQ. Y en principio, bueno, continuamos, ¿sí? En principio, la función handler, ustedes ya la tenían en los laboratorios anteriores, ¿sí? ¿Saben lo que hace esa rutina? Prendí un LED si entraba en esa rutina. Exactamente. Si tengo un llamado de todas las otras, fíjense que se llama handler, todas las que dicen handler, ¿sí? Van a parar acá, que lo único que hace es prender un LED. Eso nos va a dar una indicación visual, o sea, cuando nosotros veamos la placa físicamente, que tenemos algún tipo de problema, ¿sí? Esto en principio se mantiene igual que en el laboratorio anterior. Bueno, estamos en condiciones de pasar al código B. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. En principio, así mínimo repaso, vamos a tener que realizar en el B lo mismo que hemos realizado en el A.
La diferencia es que no vamos a tener rutina de interrupción, sino que todo lo vamos a realizar por hardware. Veamos cómo sería esta resolución. Les voy a aumentar un poquito el tamaño, así vean todo bien. ¿Se ve bien? ¿Se ha refrescado? Sí, se ve bien. Sí. Bien, seguimos usando el puerto 6, el pin 8. Ahora, una pequeña diferencia, ya hemos desconectado este pin de los GPIO y lo vamos a comenzar a utilizar en un match y un timer. En principio, ¿sí? Acá nos indica que el punto del display, si yo lo utilizo con función 5, está cableado al timer 2 match 1. Y esa es una primera gran diferencia, ¿sí? Yo ya no puedo elegir cuál timer usar y cuál match usar, ¿sí? En este caso quedo fijado, ya quedo fijo en el timer 2 match 1. No puedo elegir, ¿sí? Entonces, elijo timer 2 y match 1 simplemente porque no tengo opción. Configuro el pin. La única diferencia es que ahora lo coloco en función 5. El resto de las configuraciones son iguales porque sigue siendo una salida. Le indico ahora al timer 2 que voy a utilizar el clock interno con un 0. Utilizo el mismo prescaler, ¿sí? Utilizo el mismo match. O sea, utilizo el mismo valor en el match. Fíjense que ahora uso el match register 1, que es el único que tengo posibilidad de utilizarlo. ¿Sí? Y acá le voy a indicar que el match provoca un reset del contador y acá le voy a indicar que hace un toggle. No sé si ustedes han estado utilizando el manual, ¿sí? A mí me gustaría detenerme en esta instrucción, ¿sí? Explicarla con un poquito más de detalle, cómo llegamos a este 3 corrido, 4 más 2 por LEDMAT, ¿sí? En este registro, que me parece que es como demostrativo de la importancia que tiene el manual. A veces los manuales son tediosos, no les voy a mentir, pero desgraciadamente nosotros como ingenieros, toda la información, ¿sí? Se encuentra en los manuales. Y acá va una pregunta. Para resolver hasta el laboratorio 3, ¿han abierto alguna vez el manual? Sí. Para el laboratorio 3 no, en realidad sí, pero no encontré cosas, así que como que medio que lo descarté. Bien, primer detalle que dice el compañero. ¿Es difícil encontrar cosas en los manuales? Sí, es difícil encontrar cosas en los manuales. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo y a veces son detalles que están así nombrados en una línea de un manual que tiene 1400 páginas. Pero a veces no queda otra opción, ¿sí? Bueno, ustedes son estudiantes, pueden consultarnos a nosotros, pero dentro de 2 años cuando sean ingenieros, probablemente sean ustedes los que tengan que dar respuestas. Así que nos vamos a tomar el trabajo de leer el registro EMR del manual. Los primeros 4 bits, ¿sí? Son bits de información, ¿sí? Correspondiente al match 0, 1, 2 y 3. Y lo que nos dice es que cuando ocurre un match, específicamente, este registro se pone en 1. Se pone en 1 según las configuraciones que yo haya hecho en los siguientes 2 bits para el match 0, los siguientes 2 bits para el 1, para el 2, para el 3 y para el 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las opciones para la configuración de los bits
4 y 5. Si yo lo pongo en 0, 0, no voy a hacer nada, ¿sí? Si lo pongo en 0, 1, lo voy a poner en 0. Si lo pongo en 0, 2, lo voy a poner en 1. Y si lo pongo en 0, 3, le voy a hacer un toggle, ¿sí? O sea que ahí tengo las 4 opciones para configurar cada uno de los matches. No hago nada, lo pongo en 0, lo pongo en 1, o lo hago que cambie el valor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes podrían escribir bit a bit, ¿sí? Lo primero, yo estoy escribiendo un 3, o sea, estoy escribiendo un 1, 1. Corrido, 4 más 2 por el match que estoy utilizando yo, que es el 1, ¿sí? O sea, estoy escribiendo en el bit 7, ¿sí? 6 y 7, estoy escribiendo un 3. O sea, ¿qué le estoy diciendo al match 1? Que haga un toggle. O sea, el Exactamente. EMR1 estaría haciendo un toggle. Así es, exactamente. Estoy escribiendo en el registro EMR, en el bit 6 y 7, un 1, 1. Eso me va a decir que el match register 1 tiene que hacer un toggle. ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno. Y después, tengo lo mismo que he hecho anterior. La limpieza del contador, el inicio del contador. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué es lo que debería yo hacer en mi programa principal? Y nada, porque cambio el estado por la Nada. interrupción. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que yo debería hacer en mi rutina de interrupción? Nada, porque se hace match y se hace el toggle inmediatamente. O sea, Exactamente. solo reiniciar los valores si es que No si hace debería falta. ser, no debería hacer absolutamente nada, ¿sí? Acá termina mi programa. Yo estoy haciendo todo por hardware, ¿sí? Estoy haciendo el toggle por hardware, ¿sí? Porque lo he configurado en el match, en el registro correspondiente del EMR, ¿sí? O sea, no estoy haciendo o no tengo que hacer en mi rutina de interrupción absolutamente nada. Y igual que el ejercicio A, tampoco tengo que hacer nada en mi programa principal, ¿sí? O sea, solo con configuraciones, como pedía el enunciado, estoy resolviendo el ejercicio B. ¿Están de acuerdo con la respuesta del compañero? Era correcto, ¿sí? No tengo que hacer absolutamente nada. ¿Dudas? ¿Ninguna? En este punto, o no entienden nada, o entienden todo. ¿Cuál de los dos sería? Vamos Estoy más bien. en un punto medio. Bien. Bueno. Con la explicación y el ejemplo se entiende todo. Ahora cuando haya que hacerlo a mano van a salir Si más han dudas. entendido bien qué es lo que hace cada una de las partes, o sea, no van a tener que escribir código nuevo de configuración, ¿sí? Van a tener que saber qué parte del código van a tener que tomar para hacer su programa, ¿sí? Pero en principio, código de configuración no deberían escribir, ¿sí? Ahora, vamos con una explicación de lo que les toca hacer a ustedes, ¿sí? El punto 2. El punto 1A y el punto 1B tienen los códigos completos. En el sistema de reloj desarrollado a lo largo de la asignatura, se desea cambiar la fuente de interrupción del SysTick por un temporizador.
por comodidad, se define o se decide que el contador principal del mismo opere a una frecuencia de 1 Hz y se decide mantener el refresco de la pantalla utilizando el SysTick con una interrupción cada 1 milisegundo. Escriba un programa que configure un temporizador para que funcione a la frecuencia indicada. Utilizando un registro de match, genere una interrupción periódica cada segundo y en la rutina de servicio de la misma realice la actualización de la hora del reloj. Entonces, en el punto 2A vamos a agarrar el código que ya tienen de los laboratorios anteriores. Se supone que es un sistema de reloj funcional, ¿sí? Y vamos a agregar a ese sistema de reloj funcionando el código o parte del código del ejercicio 1A, ¿sí? ¿Para qué? Ustedes, principalmente en el SysTick, realizaban 2 cosas. Una era la actualización de los segundos y eso desencadenaba, si le tocaba, los minutos y las horas. Y por el otro lado, el refresco de los displays y el cambio entre cada uno de los displays. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ahora deberían sacar una de las 2 funcionalidades del SysTick y llevarla a una rutina de interrupciones. O sea, tienen que sacar la parte de la actualización de los segundos, la tienen que sacar del SysTick. La van a hacer en una rutina aparte. Con la ventaja de que el timer y el match les cuenta solito, ¿sí? O sea, ustedes pueden programar, configurando correctamente, para que los interrumpa cada 1 segundo. Y cuando los interrumpa cada 1 segundo, aumentan la cuenta. ¿Se entiende la idea? Profe, pero entonces en esa interrupción prendo los displays, el SysTick no lo uso para nada. No. No, porque vos tenés que seguir mostrando en el SysTick con una frecuencia diferente, o sea, cada 1 milisegundo, vos tenés que seguir mostrando en el SysTick la actualización de los displays. En el match o en la rutina de interrupción del timer, solamente vas a actualizar la parte de la cuenta que vos llevas de los segundos. ¿Se entiende la idea? Sí. Por la forma en la que les pide el enunciado, ¿sí? Después podríamos, si ustedes quieren hacerlo más complicado, poner 2 timers. Uno para la actualización de los segundos y otro timer cada 1 milisegundo para que haga el refresco de los displays. Pero hemos querido simplificarle y dejarle la parte del refresco del display como ustedes ya la tienen hecha, ¿sí? Pero a su vez que tengan que configurar un timer y un match para la parte de los segundos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. O sea, en este caso el Prescaler lo tendremos que dividir en 95 megas, ¿sí? Para Y ahí, tener la frecuencia de 1 segundo. y ahí pueden jugar con el Prescaler, si volvemos, ahí pueden jugar lo que yo les decía, ustedes pueden jugar con los valores, ¿sí? Si vos querés poner 95 megas, lo podés poner a los 95 megas y acá ponés 0, ¿sí? O sea, una opción de configuración sería 95 megas y 0. Había que chequear acá, no sé si va 0 o 1. Bueno, yo tenía esa duda, por eso le estaba preguntando esto. Eso lo vas a tener que probar. Pero la otra opción, si vos pones 9 millones y medio y pones 10 acá, seguro que vas a tener 1 Hz también. ¿Me entendés o no? Sí, porque va a ser la configuración, digamos. Sí. O sea, va a ser el reset, claro. Exactamente. O sea, te va a el Prescaler te va
te va a llamar 10 veces por segundo y vos le vas a poner el match 10, o sea, cada un segundo te va a llamar la rutina de interrupción. Con estos dos valores pueden jugar. Si te querés sacar la duda, le pones 9 millones y medio y hace una pruebita de poner 0 o una pruebita de poner 1, con uno no te va a funcionar, con el otro sí te va a funcionar. ¿Se entendía la pregunta del compañero? Bien. Ustedes pueden hacer todas las pruebas que quieran con la placa, no la van a romper en ese sentido y es como un detalle que por ahí les saca algunas dudas, digamos. Uno siempre haciendo pruebas e investigando aprende bastante. ¿Se entiende? Seguimos nomás. En el B se pone un poquito más complicado, ¿sí? Les leo. Se desea cambiar el comportamiento del temporizador para que el contador registre la cantidad de segundos transcurridos desde el inicio del día. Para ello, el mismo se debe reiniciar cuando la cuenta alcance el valor de 60 por 60 por 24, o sea, 86.400 segundos. Modifique el programa anterior para que la cuenta se realice de esta manera y la hora y minutos segundos actuales se obtengan del valor actual del contador. Profe, ¿Eso qué quiere decir? Sí. sería configurar un match, básicamente. Sería configurar un match. Sí. Sí. ¿Dónde va a estar una pequeña diferencia? O sea, está perfecto lo que vos decís. Sería configurar un match. Este match, cuando sean las 000000, va a comenzar a contar y cuando sean las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, en el próximo se va a volver a 0. Así es, cuando alcance 86.400. Es correcto lo que vos decís. La única diferencia va a ser que cuando vos vayas al refresco, ¿sí? En el refresco vas a tener que leer este valor del registro o el valor que vaya a la cuenta, dividirlo en 60 para obtener los minutos, ¿sí? Y dividirlo en 60 por 24, o ese valor intermedio obtenido, dividirlo en 24 para obtener las horas. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, tenés que realizar una pequeña cuenta en el SysTick para mostrar los valores correctos de hora y de minuto en la placa. Claro, ahí ya no sería necesario usar las rutinas que habíamos programado para actualizar la hora y los minutos. Ya directamente ese valor lo mandamos al display. Y van a tener que realizar un pequeño trabajo sobre ese valor. Porque, por ejemplo, van a tener el valor de, no sé, cuando recién arranque, el primer minuto, este valor va a ser, el valor que va a estar en el registro va a ser 60. Después será 1000, después será 2500, después será 5000, 6200, y así el valor se va a ir incrementando hasta el 86.400. Y ustedes tienen que realizar la conversión para que ese valor de 1000 segundos, cuánto representa en minutos y cuánto representa en horas. ¿Sí? Bien, Tienen que realizar una pequeña conversión en el valor que ustedes van a mostrar en el display. Y tienen que leerlo de un registro. Lo tendremos que convertir a ese número, dividir todo, después a BCD y de ahí a 7 segmentos, ¿así? No sé, eso lo pueden trabajar en BCD, lo pueden trabajar en 7 segmentos, como ustedes les sea más cómodo o como se adecue más a lo que ustedes tengan armado por programa. Cuando ustedes lean este valor del registro va a ser un número. Después, en cómo lo trabajen ustedes, ya queda a lo que a cada uno le quede mejor o le salga. ¿Se entiende esa idea o no? Bien, sí. Sí, profe. Y por último, vamos a agregar 2 alarmas al reloj, ¿sí?
para lo cual se utilizarán los otros 2 match del timer que ya estábamos usando. Para la revisión de las alarmas, se desea utilizar polling desde el programa principal y deberá encender el LED 3 de la EDUCIA para cuando la hora coincida con cualquiera de las 2 alarmas. Hasta este momento, o sea, cuando ustedes terminen el punto C, van a tener utilizado los 4 registros de match del timer, ¿sí? Con uno van a tener los 86.400 para realizar el reset cuando se acabe el día. Con el otro van a tener una interrupción, o si lo quieren hacer por IoT, cada minuto o segundo, ¿sí? Y por el último, los últimos 2 match van a ser las 2 alarmas. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. ¿Dudas de lo que tienen que hacer hasta acá? Ahí cuando hagan match por cada segundo y se genere la interrupción, dentro de la interrupción nosotros deberíamos leer el valor del otro match también, que sería el de los 86.400 segundos, para ver qué valor tiene en ese momento y así actualizar la hora. Podés usar 2 match distintos. Usar 2 match distintos, si volvemos, acá les muestro, digamos. O sea, cuando vos vayas a la rutina de interrupción, ¿sí? Si usás 2 match distintos, deberías preguntar, ¿sí?, cuál es el que te ha hecho match en tu rutina. ¿Se entiende eso o no? Sí. Y ahí, según el que te haya hecho match, que vos lo podés diferenciar en tu rutina, vas a hacer que haces una cosa o la otra. Lo mismo te va a pasar con las 2 alarmas, porque cuando vos tengas un match, no vas a saber con cuál de las 2 alarmas es. No importa en este caso, porque cualquiera de las 2 alarmas te dice que encienda el mismo LED. Pero en principio, vos dentro de tu rutina sí podés diferenciar cuál es el match. ¿Cuál es el match que te ha llamado a la rutina? ¿Me entendés? Claro, o sea, mi pregunta era más por el tema de que si me hace match el registro que se actualiza, o sea, que me cuenta el paso del segundo, cuando yo reconozca ese match, o sea, dentro de la interrupción, reconozco que es ese match y dentro de lo que debería hacer, debería leer el valor del otro match, o sea, del 86.400 que tenga en ese momento. Claro, tenés que leer el valor de cómo va la cuenta, así es. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Es correcto eso. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. el punto 2, en el punto C se puede usar tanto 2 como 3 matches, o sea, puede agarrar y hacer un match que vaya cambiando de valor o solo a un fijo. En principio, es más fácil que lo hagan fijo. Con eso cumplirían con lo que les pide el enunciado, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer después de la otra forma, lo pueden hacer, ¿sí? En realidad, el enunciado está como para que ustedes lo puedan configurar correctamente a los match y los puedan identificar. Pero si ustedes lo quieren hacer un poquito más elaborado, lo pueden hacer, ¿sí? No sé si eso responde tu consulta. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Si no, pasamos al último ejercicio. Sí, profe, una última pregunta. En este caso, en el punto 2, nosotros solamente haríamos que
el clock se reinicie una vez que haga match el registro del apartado B. O sea, en los otros casos no debería ser reset, porque si Y no, no, fallaría la porque información, se acabó digamos. tu día. Claro, perfecto. Me quedó una duda con eso, del tema de la cantidad de segundos. Es si lo mismo tendría que ir interrumpiendo cada un segundo para ir sumando a un registro cuántos segundos hay. Eso no entendí bien. En principio, ¿sí? Vos tenés una cuenta de 86.400 y podés leer cómo va esa cuenta. ¿Tu pregunta es para actualizar los displays o es para llevar la cuenta? No, para llevar la cuenta, porque dijo que teníamos que usar o sea que al final estaríamos usando 4 match en el punto C, pero yo Sí, veo 3 nomás, porque con el de la cuenta ya podría capturar el valor de la cuenta en ese momento, ¿o no? sí. Si vos haces la actualización de los displays en un match cada un segundo, o sea, podrías utilizar 3. El planteo para utilizar los 4, ¿sí? Es si vos querés hacer una interrupción para actualizar los displays cada un tiempo mayor, ¿sí? Por ejemplo, cada un minuto. Si vos querés hacer una interrupción cada minuto para actualizar los displays, ahí sí utilizarías los 4 matches. Si no, utilizarías 3. O sea, ¿Se si entiende le esto? queremos sacar la función del SysTick. Claro, exactamente. Bien. Así es. Si le querés sacar la función al SysTick. Así es. Yo les recomendaría que primero resuelvan la otra parte, déjenle la funcionalidad al SysTick y si les sale bien todo lo otro y les queda tiempo, vayan y sáquenle la última función al SysTick que era la actualización del display. ¿Sí? Pero teniendo todo lo otro funcionando. ¿Se entiende Bien. ahí o no? No sé si Sí. queda resuelta la duda. Bien, vamos Sí, con el último. Sí, perdón. No, sí se entiende, le quiere decir. Vamos con la última. Último ejercicio. Se desea implementar un encendido gradual del punto de los dígitos del reloj. Para ello, se generará una señal de PWM que aumentará el factor de trabajo en forma progresiva. Modifique el código proporcionado por la cátedra para lograr este efecto, incrementando en 1 el valor del factor de trabajo en cada interrupción. El código base puede descargarlo en la cátedra de la página. Primero, antes de empezar con el código, me gustaría que veamos un pequeño detalle conceptual, ¿sí? Haciendo caso omiso de algunas partes del dibujo que está hecho a mano, ¿sí? Si nosotros tenemos una señal, ¿se ve bien ahí lo que está dibujado en el jam? Sí se ve. Si nosotros tenemos una señal, ¿sí? La parte de la señal que está encendida se denomina factor de trabajo, ¿sí? Y el periodo es el factor de trabajo más la señal no está encendida. ¿Se entiende esa idea? Si yo tengo una señal con un periodo muy grande, no sé, 1 segundo, 10 segundos, 5 segundos, a la vista de nosotros, yo voy a ver que el LED en la parte del factor de trabajo está encendido, ¿sí? Y en la parte, cuando el factor de trabajo no está encendido, voy a ver el LED apagado. Y logro ver como que el LED parpadea, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? A medida que yo aumento mi periodo, o lo hago más chico el periodo, aumento mi frecuencia, ¿sí? Yo ya no voy a diferenciar con mi ojo los
tiempos en los que el LED está prendido y los tiempos en los que el LED está apagado, ¿sí? Pero no lo voy a ver ni completamente prendido ni completamente apagado. Lo voy a ver, por decirlo de alguna manera, medio encendido, ¿sí? Lo voy a ver que está encendido con una luminosidad menor, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Sí. ¿Sí? Entonces, acá yo les he hecho otros dos ejemplos, ¿sí? Que están más feos los dibujos, pero, porque están hechos todos a mano alzada, pero era para un poco mostrarles la idea. Si mi factor de trabajo es más pequeño, yo lo voy a ver al LED más encendido o menos encendido. Menos encendido. Menos. Exactamente. Y si mi factor de trabajo ocupa casi todo mi periodo, ¿sí? Yo voy a ver que el LED está casi prendido en su intensidad máxima. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le pide el enunciado? Le pide el enunciado que con cada interrupción ustedes pasen desde un factor de trabajo 1 o muy chiquito a un factor de trabajo máximo. Y cuando alcancen el factor de trabajo máximo, vuelvan al factor de trabajo mínimo. ¿Sí? Ustedes lo que deberían ver es que el LED comienza a aumentar su intensidad hasta que alcanza la intensidad máxima y de nuevo se apaga y comienza a aumentar su intensidad. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Bien. Lo que nosotros le vamos a dar es esto, ¿sí? Un factor de trabajo al 50%, o sea, la mitad del tiempo encendido y la mitad del tiempo apagado. Y un concepto que hay que tener claro es que el periodo no se modifica, ¿sí? Lo que se modifica es el factor de trabajo, o sea, el tiempo que el LED está encendido. Y el tiempo que el LED está apagado es el periodo menos el factor. ¿Se entiende esa idea? Sí. Sí, profe. Bien, teniendo claro esa idea, vamos a ver el código, que si no me equivoco es este. Bien, de nuevo vamos a utilizar el puerto y pin 68 y de nuevo no tenemos opción más que usar el timer 2 y el match 1. ¿Sí? El vector de interrupciones es el mismo, nuestra rutina definida en el timer 2. Y acá vamos a definir dos variables que le vamos a llamar periodo y factor, que son lo mismo que yo les mostraba hace un ratito en la pizarra. ¿Sí? De ahí vamos a utilizar el mismo vector de interrupciones, las mismas configuraciones y vamos a cargar, esto es lo primero distinto, ¿sí? Vamos a cargar un valor en periodo y factor. Acá no hay una ciencia exacta, ¿sí? Esto es prueba y error. Con estos dos valores ustedes van a ver que se modifica o que se ve correctamente. Este programa es completamente funcional, ¿sí? Ustedes lo pueden cargar y van a ver cómo los LED en principio se prenden más o menos a una mitad de intensidad. Si quieren probar, prueben con distintos valores en estos dos, ¿sí? Y van a obtener como distintas intensidades, ¿sí? Si cambian la relación. Nosotros se los damos a unos valores funcionando como para que tengan de dónde arrancar. El clock interno es lo mismo, ¿sí? Fíjense acá el prescaler ya utilizo un prescaler de 9500
o sea que tengo una frecuencia de 10 kHz, ¿sí? Y en principio defino que la primera interrupción sea con el valor que tengo cargado en R2, o sea, con 50, que sería cuando se completa el factor de trabajo. Y acá les explico un poquito conceptualmente cómo lo hemos resuelto nosotros para que entiendan lo que viene hacia abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos definido nosotros? Hemos definido, a partir de que comience la cuenta, lo que hemos visto hasta ahora, recibo la primera interrupción cuando completo mi factor de trabajo, ¿sí? Y a partir de acá voy a definir que mi próxima interrupción sea en periodo menos factor de trabajo, o sea, voy a tener la interrupción en este punto, ¿sí? Y la próxima interrupción que voy a configurar acá, cuando llegue a esta interrupción de periodo, va a ser en factor. Y la próxima interrupción va a ser en periodo menos factor. Y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea? O sea, voy corriendo, por decirlo de alguna manera, la próxima interrupción cuando se complete o el factor o periodo menos factor. ¿Sí? En este caso, no lo está reiniciando, ¿verdad? Al contador. No, Lo va actualizando exactamente. solamente al match. Así es free Bien. running counter. Exactamente. Free running counter creo que le han llamado, ¿verdad? Así es, no lo estoy reiniciando. Es correcto. Fíjense que acá le digo que provoque interrupción, pero no reset. Es lo que el compañero me acaba de decir, ¿sí? O sea, provoco interrupción, pero no reset. O sea, la cuenta continúa. ¿Se entiende eso? ¿Todo el mundo de acuerdo? Más o menos nomás. Claro, después, dentro de la interrupción, es que le vamos actualizando el valor. Claro, ya llegamos a esa parte. Así es. Por ahora, solamente provocamos interrupción y no reset. Definimos el toggle, ¿sí? On match, limpieza de contador, limpieza de NVIC. Fíjense ahora, no es el 12, es el 14. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando el timer 2 que se encuentra en el IRQ 14, ¿sí? Después, en el main, como hace un rato, no hago nada. Y todo mi trabajo se encuentra en la rutina de interrupción. Lo primero que hago es limpio el flag, ¿sí? Que me provocó la interrupción. Después, cargo el factor de trabajo. O sea, en R2 tengo el factor, que para nosotros en este caso era 50, ¿sí? Lo hemos definido como 50. Después de eso, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer una comparación, ¿sí? En esa comparación voy a preguntar si el punto del display está encendido o apagado. ¿Por qué voy a hacer eso? A ver si lo ven. Para ver cuánto hay que sumarle al match, o sea, cuándo habría que pedir la próxima interrupción. Así es, exactamente. Si el punto estaba encendido, mi próxima interrupción
tiene que ser en periodo menos factor. Ahora, si mi punto estaba apagado y yo voy hacia el encendido, mi próxima interrupción tiene que ser en factor. ¿Se entiende esa idea? Y eso, Sí. eso es lo que yo estoy preguntando acá. Le pregunto, si son iguales, ayer estábamos discutiendo con Esteban, creemos, habría que probarlo, no tuve tiempo de probarlo, que esto está al revés. Pero es un detalle, lo mismo funciona, ¿sí? Comparamos R0 con un 1, estamos preguntando si en el registro de MR, estamos preguntando si el LED está encendido o apagado, ¿sí? Si el LED en principio está encendido, mi próxima interrupción tiene que ser en periodo menos factor. Y si no, tiene que ser en factor. Una vez que yo cargo en R3 o periodo, no cargo periodo, o cargo factor o cargo periodo menos factor, actualizo el match para la próxima interrupción. ¿Sí? Ahí nosotros en el medio deberíamos actualizar el valor del factor para que haga ese cambio gradual, digamos. O sea, que vaya sumando no el sé. factor y lo reinicie. Y no sé, ahí ya lo van a tener que ver ustedes, pero seguro que está por acá. O si quieren hacerlo justo acá. ¿Cómo lo van a hacer? Eso lo van a ir viendo ustedes. Pueden hacerlo antes de la próxima interrupción, pueden hacerlo después de programar la próxima interrupción. De cualquiera de las dos formas le va a funcionar bien. Y de ahí no nos queda nada más por hacer. Profe, y en ¿Dudas? estos casos no habría problemas de los extremos, que algo así hablábamos en la teoría, cuando nos arrimamos mucho a los extremos con los factores de trabajo. ¿Qué es lo que te podría pasar cuando te arrimas a los extremos? ¿Que se te pase, me decís vos? No me quedó muy claro cuál era el problema, sino como cuando el factor de trabajo se arrimaba al 100% o al 0%, como que en esos extremos teníamos que tener mayor cuidado, pero no me quedó bien claro qué era el error que se podía producir. No te sabría decir, lo podemos averiguar. De última, si tenés duda con qué es lo que puede pasar en los extremos, digamos, en vez de hacerlo llegar al factor de trabajo, si seguís la línea que hemos puesto nosotros, en vez de hacerlo llegar a 200, hacerlo llegar a 190 y arrancarlo en 10. No sé si me entendés. Y después, Bien, sí. si te funciona correctamente, después anda hasta los extremos de 0 y 200. ¿Sí? Puede Perfecto. haber, según cómo lo configures, o sea, si vos haces el incremento antes o después del match, como está justo, puede ser que te pases la interrupción. Pero si te funciona sin llegar a los extremos y vos lo llegás a los extremos y ves que no te funciona, ya sabés dónde está tu problema, ¿me entendés? Bien, perfecto. Por decírtelo de alguna manera, supongamos que vos llegás a la carga de trabajo hasta 199. Tu próximo debería ser 1, ¿me entendés? Porque periodo menos factor te va a dar 1. Entonces ese 1 puede que te lo haga perder a la próxima interrupción si vos lo haces antes o después. Para que arranquen tranquilo, no vayan a los extremos. No sé, 20 y 180, 10 y 190.
y después vayan hacia los extremos. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Por último, Profe, les yo no doy- entendí bien Sí, la parte de comienzo cuando hace la definición del factor y del periodo en el EQ. Ese. No entiendo qué es lo que busca hacer ahí que le pone 0 y 1. esta parte que te estoy señalando yo, Exactamente, sí. acá define el espacio de memoria para periodo y factor. Nada más. Y les da los valores aquí abajo. Para saltar de bit. Sí, de byte sería. ¿Eso? Claro, exactamente. Ah, bien. Solamente acá como que le reserva el espacio. Y el valor se los da acá. Y acá le dice que de estos 8 bytes reservados, el periodo empieza en 0 y el factor empieza en 4. O sea, 0, 1, 2, 3 es para periodo, 4, 5, 6, 7 es para factor. Pero el valor en sí se los da acá. ¿Se entiende eso? Sí. Queda contestada la pregunta. Vamos con el último detalle que van a necesitar como ayuda para este enunciado, ¿sí? Por diseño del procesador, ¿sí? Ya no necesitamos esto. Por diseño del procesador, ya no necesito. Cuando ustedes pongan un breakpoint, ¿sí? El procesador tiene la característica de que no detiene el contador de los timers, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes pongan un breakpoint, el contador va a seguir contando su valor. Y aunque ustedes detengan, hasta que ustedes miren el código y lo larguen de nuevo al procesador, la cuenta va a ser mucho mayor. Eso quiere decir que si ustedes continúan con la ejecución del programa, no van a volver a tener otra interrupción, porque el contador va a estar mucho más lejos de lo que ustedes han puesto como próxima interrupción. ¿Se entiende la idea? O sea que Lo tendremos que ideal, pararlo y, o sea, volver a iniciar claro, cada rato. así es, exactamente. Cada vez que ustedes pongan un breakpoint y chequen que funciona bien o que funciona mal, van a tener que hacer el reset de la placa para que vuelva a los contadores. Es como que por cada breakpoint van a poder chequear una sola cosa y después van a tener que reiniciar la placa para que los contadores se vuelvan a cero. ¿Se entiende esa idea? Entonces, si ustedes tienen una estructura condicional, van a poner un breakpoint, por ejemplo, en la parte del sí, van a checar que funcione bien, después pongan el breakpoint en la parte de no, y cada una de las pruebas va a tener que ser un reset de la placa. Eso es porque, en realidad, por diseño del procesador, es como que no desengancha el contador de los timers, no lo desengancha cuando está en modo debug, ¿sí? Continúa la cuenta. Entonces tienen ese pequeño detalle a tener en cuenta cuando ustedes realicen la depuración de su código. ¿Sí? ¿Se entiende ese pequeño detalle o no? Y lo que le va a implicar para ustedes cuando hagan la depuración. Sí, profe. Bien. ¿Dudas? Con esto completamos todo lo que